Hermanos, muy buenos días. Qué lindo poder alabar al Señor esta mañana con las hermosas alabanzas y esta canción que nos invita a contemplar a nuestro Dios. Y espero que esta mañana, al escuchar la palabra del Señor, podamos efectivamente hacer eso, poner nuestra mirada en el Señor y contemplarle a Él. Vamos a orar un momento antes de escuchar la palabra. Y quiero animarles a que estemos orando por la situación en Ucrania. Como sabrán, la situación se pone cada vez más difícil. Esta tarde, terminando el culto, de la 1 a las 4 vamos a estar orando por Zoom, específicamente por la situación en Ucrania. Vamos a mostrarles pastores, iglesias, seminarios en Ucrania, cosas que no se menciona en las noticias, pero para que veamos lo que le está pasando al pueblo de Dios en todo esto. Así que si tienen tiempo esta tarde, de 1 a 4, algún tiempo, entren al Zoom. El link está en los grupos de WhatsApp de la iglesia y grupo de intercesión para que puedan participar durante la tarde. Pero vamos a orar ahora y recordar a aquellos hermanos nuestros que en este momento están siendo bombardeados, sus casas destruidas, esposas huyendo con los hijos, los varones quedando para pelear, una situación muy, muy complicada. Vamos a orar. Padre amado, gracias por la tranquilidad que tú nos das todavía en este país, para poder reunirnos, Señor, como lo hacemos ahora, aquí en la iglesia o en nuestros hogares, para poder alabarte, para poder escuchar tu palabra, sentados aquí con tranquilidad, mientras que en Ucrania nuestros hermanos y hermanas están pasándola muy mal. Padre, guarda tu pueblo, guarda sus corazones, guarda su fe. Padre, pido que en medio de la guerra también puedan contemplar a nuestro Dios. Saber que Él está en el trono, reinando. Y Padre, manifiéstate como el Dios omnipotente que eres capaz de guardar a tu pueblo aún en las peores condiciones de la tierra. Glorifícate, Padre. Sabemos que algo o muchas cosas estás haciendo, Señor, que no podemos entender, pero pedimos que animes a tu pueblo, Señor, en Ucrania, dándoles algunos ejemplos de lo que tú estás haciendo, para que confíen en ti y esperen, Padre, el desenlace de esa situación. Y, Padre, mientras tengamos tranquilidad en nuestros hogares, guárdanos, Señor, del egoísmo. Danos momentos para orar por nuestros hermanos en la fe, allá en Ucrania. Ahora, Padre, háblanos esta mañana, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta mañana continuamos el estudio del libro de los Hechos y el pasaje que Hugo ha leído es el pasaje que nos toca estudiar, Hechos 7, del versículo 38 al versículo 44. El título que he dado al mensaje esta mañana les va a parecer extraño. El título es El peligro del desierto. El peligro del desierto. Vamos a ver aquí en la pantalla un mapa de la ruta que el pueblo de Israel tomó saliendo de Egipto, yendo a la tierra prometida. Y les hago una pregunta esta mañana, hermanos. Durante el Éxodo, ¿en qué momento Dios salvó a Israel? ¿Okay? Una pregunta. No sé si es capcioso o no, pero ¿en qué momento Dios salvó a Israel? ¿Será cuando salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo? ¿Ahí fue la gran salvación de Dios? ¿O será que los 40 años en el desierto, durante esos 40 años es cuando Dios salvó a Israel?
¿O será que la salvación se dio cuando ingresaron a la tierra prometida? Piensen. Otra pregunta. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? Adultos, ¿ya? De más de 1 millón de adultos que salieron de Egipto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2, ¿no es cierto? Le van a señalar con sus dedos, 2. Ni Moisés entró, ni Aarón entró. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente algo drástico pasó en el desierto, un gran peligro. ¿Y saben cuál fue el gran peligro? La falta de fe. Al final, aún fue la falta de fe en Moisés, en el asunto de el agua de la roca. No le dio a Dios la gloria y por eso no entró en la tierra prometida. Él fue salvo, sí. Aarón, estoy seguro, también fue salvo, pero ambos les faltó fe en 2 momentos cruciales. Pero el grueso del pueblo, más de 90% de ese millón de judíos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida porque el desierto, la experiencia en el desierto señaló una gran realidad. No eran convertidos. No eran convertidos. Y por eso no tenían fe. Y por eso no entraron a la tierra prometida. Ahora la pregunta es, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que hemos leído? ¿Y qué tiene que ver con nuestras vidas hoy en día? Bueno, permítame esta mañana tratar de explicar y espero que puedan seguir mi razonamiento esta mañana. Lo primero que quiero notar con ustedes de este pasaje es el tremendo privilegio de conocer a Cristo. Para nosotros, que también estamos en el desierto. Nuestra vida terrenal es el desierto. La tierra prometida es cuando morimos y pasamos a la eternidad. Así que estos años en la vida terrenal, entre comillas, es nuestro desierto. Y la pregunta es, ¿cómo la estamos pasando? ¿Y cuál es el peligro del desierto? Bueno, para entender esto tenemos que empezar con este primer punto, el gran privilegio de conocer a Cristo en el desierto. El gran privilegio de conocer a Cristo en este desierto. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque en versículo 38, eso es lo que Esteban dice de los judíos durante el éxodo, de Moisés, ¿no es cierto? Lo que dice Esteban es qué tremendo privilegio tuvieron los judíos en el desierto de conocer a Moisés. Porque miren versículo 38, ¿qué detalles tenemos de Moisés? Este es aquel gran Moisés. Número 1, estuvo en la congregación en el desierto. La palabra congregación ahí, en griego, es la palabra eclesía. En español tenemos la palabra iglesia. Podemos traducir, Moisés estuvo en la iglesia en el desierto. En otras palabras, Moisés era un verdadero creyente. Y Moisés estaba en la verdadera iglesia, los salvos, durante el éxodo, unos cuantos habían, y para el grueso de Israel, el privilegio que tuvieron de caminar por 40 años con un verdadero creyente. Privilegio número 1. Segunda grandeza de Moisés, dice aquí, Moisés también hablaba, o mejor dicho, estaba con el ángel. ¿Ok? Moisés estaba con el ángel
en el desierto. Ahora, ¿de qué ángel está hablando? El ángel del pacto. El eterno Hijo de Dios que acompañó a Israel durante el desierto. Y lo que Esteban dice es, Moisés fue una gran persona. No caminaba solo, caminaba con el ángel del pacto. Y la idea es, qué privilegio para Israel. Estaban caminando por el desierto con este gran Moisés que andaba con el ángel del pacto. Es más, dice aquí, el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Otra grandeza de Moisés. Moisés subió al monte Sinaí y en el monte Sinaí hablaba con Dios cara a cara en tal manera que cuando bajó del monte su mismo rostro resplandecía con la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué Moisés, ¿no es cierto? ¡Qué gran hombre este Moisés! Y al final dice, este gran Moisés recibió palabras de vida que darnos. Literalmente, Moisés recibió palabras vivientes para darnos a nosotros. Lo que Esteban está diciendo es, los antepasados, los judíos, tuvieron este gran privilegio. Estaban en el desierto con el gran Moisés. Pero si miramos el versículo 37, el versículo anterior, recordemos lo que Esteban menciona de una palabra profética de Moisés. 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él deben escuchar. Escúchenle a él. O sea, durante el Éxodo, Moisés anunció el Mesías. ¿No es cierto? Anunció, un día va a venir el Mesías. Moisés dice como mí, pero en realidad el Señor Jesús fue mucho más que Moisés. Porque pensemos un momento. Moisés anduvo con el ángel del pacto. Pero ¿quién es Cristo? Él es el ángel del pacto. Él es el ángel del pacto, Dios mismo. ¡Wow! Así que si conocer a Moisés era un gran privilegio, para nosotros conocer a Cristo es increíble. Él es el ángel del pacto. Pero ¿qué más? Moisés estuvo en la congregación 40 años y el Señor Jesús, el eterno Dios, ¿qué hizo? Se encarnó. Hace 2000 años nació en Belén, creció en Nazaret, era carpintero para el pueblo. La gente podía ver este niño, adolescente, joven, muy extraño. ¿Han pensado? Cristo era un niño muy extraño, porque nunca pecó, no hacía berrinches, no peleaba con sus hermanos, no desobedecía a los padres, y la gente en Nazaret, mucha gente habrá dicho a María, wow, este Jesús, tu hijo, ¿qué niño es este Jesús? Y luego adolescente y joven y carpintero, hermanos, nadie en Nazaret se habrá quejado del trabajo de Jesús como carpintero, ¿no es cierto? El precio que cobraba era justo. El día que dijo voy a entregar la puerta, ese día lo entregó. Absolutamente perfecto. Se encarnó y vivió con los judíos hace 2000 años. Esteban dice, Moisés fue un gran hombre porque él recibió palabras vivientes. ¿Y Cristo? Cristo es palabra viviente. No la tiene que recibir. Él es la fuente de vida eterna.
Y lo que Esteban está diciendo implícitamente, y vamos a ver la importancia de notar esto, es, Esteban dice lo siguiente: miren, ustedes me acusan a mí de estar hablando un poco mal de Moisés. La verdad es que Israel trató mal a Moisés, y uno mayor que Moisés ha venido, Cristo ha venido. Y la pregunta, dice Esteban, es, ¿ustedes cómo trataron a Cristo? Y la pregunta para nosotros esta mañana es parecida. ¿Valoramos al Señor Jesús? ¿Realmente lo valoramos? Porque el peligro, hermanos, es que podemos ser muy parecidos a los judíos, que de labios para afuera honraban a Moisés, pero en realidad lo rechazaron y lo marginaron. Y nosotros podemos correr ese gran peligro en el desierto de no valorar a Cristo como Él merece. Claro, cuando Cristo contesta tus oraciones, ahí estás feliz, ¿no es cierto? Y cuando no contesta las oraciones, a veces nos molestamos con el Señor, ¿no es cierto? Y no valoramos quién Él es. Esta mañana, hermanos, pidamos a Dios que nos dé un concepto de Cristo que nos va a llevar a honrarlo profundamente y a darnos cuenta que en esta vida no hay mejor cosa que conocer al Señor Jesús. No hay mejor cosa. Puedes pensar en cualquier trabajo, dinero, premio, lo que sea. Nada, absolutamente nada se compara con Cristo. Él es la perla de gran valor. Así que en primer lugar hay que pensar en el privilegio de conocer a Cristo. Y ahora la parte central: el peligro en el desierto. Lo que Esteban está diciendo aquí en este pasaje es cuando Moisés vino, cuando Moisés sacó a Israel de Egipto en el Éxodo. Moisés fue una gran persona, pero los judíos que salieron de Egipto lo maltrataron. Lo maltrataron en muchas maneras. Lo maltrataron primero cuando Moisés quería empezar la liberación matando a un egipcio. Los demás judíos no querían saber nada con Moisés. Y Moisés tiene que ir al desierto 40 años. Luego vuelve, hace grandes señales, las plagas, etcétera, salen de Egipto, tremendo poder, hasta que se acaba el agua. Ahora quejarse de Moisés. Se acabó el pan, a quejarse de Moisés. Extrañaban comer carne y legumbres de Egipto, a quejarse contra Moisés. Y aunque Moisés era una gran persona, en el desierto se mostró la falta total de gratitud de Israel y la falta de fe en Dios. Y al final lo que pasó, leemos en el versículo 40 en adelante, cuando Moisés desaparece al monte por 40 días, el pueblo de Israel, ¿qué decidió hacer? Decidieron volver a Egipto y decidieron cometer idolatría, el becerro de oro. Y fue un tremendo rechazo al liderazgo de Moisés. Ahora, Esteban, si ustedes miran en sus Biblias, en Hechos capítulo 7, versículo 42 en adelante, Esteban cita palabras del profeta Amós. Vamos a mirar estas palabras esta mañana porque hay cosas importantes que tenemos que tratar de entender de lo que Esteban dice aquí. Versículo 42. Y Dios se apartó en el desierto y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Así que ahora cita a Amós, porque Amós hace referencia a la idolatría de Israel en el desierto. ¿Qué dice Esteban?
Presten atención a estas palabras, porque vamos a hacer un ejercicio mental esta mañana, hermanos, ¿ya? Prepárense para un ejercicio mental. Vamos a leer lo que Esteban dice que Amós dijo. Luego vamos a mirar en el libro de Amós a ver qué fue lo que Amós dijo y vamos a comparar, ¿ok? Así que leamos con atención primero las palabras de Esteban, citando a Amós. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Y la idea es no. De labios para afuera me honraron, dice Amós. Pero en realidad, esos 40 años, Israel seguía rindiendo culto a los dioses de Egipto. ¿Cuáles eran esos dioses? Versículo 43. Antes bien, llevasteis al tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. O sea, durante el Éxodo, estaban adorando a los dioses de Egipto. Y luego Amós dice, por todo eso os transportaré pues más allá de Babilonia. Porque el argumento de Amós es el siguiente. Tal como cometieron idolatría en el desierto durante el Éxodo, y Dios los castigó, y no entraron en la tierra prometida, ahora dice Amós, el pueblo de Israel sigue cometiendo idolatría en la tierra prometida ahora. Y por lo tanto van a terminar en el exilio, van a ser llevados más allá de Babilonia. ¿Ok? Así que noten estas palabras, no pierdan este lugar en Hechos, pero vamos al libro de Amós, capítulo 5. Y vamos a leer lo que Amós dijo. Y vamos a ver si Esteban está citando correctamente las palabras de Amós. O si hay algo aquí importante que tenemos que notar, aunque la gran mayoría de nosotros leemos la Biblia tan rápidamente que ni nos damos cuenta de lo que debemos aprender. Así que hagamos este ejercicio esta mañana. Vamos a leer Amós 5, versículo 25. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais al tabernáculo de vuestro Moloc y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco. Ahora, para los inteligentes y observadores, ¿ya? ¿Pueden notar las diferencias? ¿Qué diferencias hay? Bueno, Esteban aquí en Hechos menciona el dios Renfán. Eso no está en Amós. En Amós está el dios Kiun. Esteban dice, os transportaré más allá de Babilonia. Pero Amós lo que dijo es, según Amós Dios dijo, os transportaré más allá de Damasco. Ahora, habiendo notado estas diferencias, la pregunta es la siguiente. ¿Se equivocó Esteban? ¿Será que en ese momento le dio amnesia y se olvidó de lo que realmente dijo Amós y lo cita mal? Bueno, uno podría pensar eso, ¿no es cierto? Por las diferencias. Pero la Biblia es fascinante. La Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Así que lo que acabamos de leer del libro de Amós es la traducción del texto en hebreo, ¿ok? En nuestras Biblias. Pero Esteban, sabemos, aunque era judío, por formación era griego. Su nombre Esteban, un nombre griego. Él fue nombrado como diácono para atender a las viudas griegas. Y Esteban no hablaba hebreo. No hablaba hebreo.
Esteban hablaba griego. Así que, ¿qué Biblia usaba Esteban? No usaba la Biblia en hebreo. Usaba la Biblia en griego, la traducción al griego, que llamamos la Septuaginta. Y lo interesante es, si tú miras en la Septuaginta de Amós capítulo 5, Esteban cita perfectamente bien. Así que Esteban no está queriendo citar la versión en hebreo. Esteban está citando la versión en griego y la cita completamente bien, aparte de un detalle. Un detalle cambia. La palabra Babilonia. En hebreo de Amós es la palabra Damasco. En la Septuaginta de Amós también es Damasco. Y Esteban cita textualmente de la Septuaginta, pero cuando llega a la palabra Damasco, la cambia para Babilonia. Diciendo aquí, os transportaré pues más allá de Babilonia. Ahora, eso ha intrigado a los comentaristas. ¿Cómo explicamos esto? Y la verdad es que la explicación es un poquito complicada. Espero que esta mañana no les canse con un poquito de explicación, que si estás atento, lo que voy a decir ahora va a abrir tu mente increíblemente. Lo que muchos comentaristas dicen es, Amós estaba profetizando a las 10 tribus de Israel, ¿no es cierto? El reino del norte. El reino del norte, cuando fue llevado al exilio, ¿a dónde fue llevado? El reino del norte, las 10 tribus, a Siria. ¿Ya? Asiria conquistó las 10 tribus del norte. ¿Dónde queda Siria? Más allá de Damasco. Así que perfectamente bien lo que dijo Amós. Hablando a las 10 tribus, fueron llevados más allá de Damasco, a Nínive. Pero Esteban está hablando a judíos en Jerusalén, descendientes del reino de Judá. Ahora pregunto, el reino de Judá, ¿a dónde fueron llevados al exilio? No fue a Siria, fue a Babilonia. ¿Dónde queda Babilonia? Más allá de Damasco. Así que uno podría pensar que lo que Esteban está diciendo está cambiando el mensaje de Amós dirigido a las 10 tribus que fueron a Nínive. Piensa, estoy hablando a los herederos de la tribu de Judá que no fueron a Nínive, fueron a Babilonia. Así que voy a cambiar la palabra para que sea más exacta para nosotros. Pero lo que Esteban debió haber dicho, si quería dar a entender eso, debió haber dicho, os transportaré pues a Babilonia. Porque ahí fueron, a Babilonia. ¿Por qué Esteban dice más allá de Babilonia? Eso es lo raro. Porque Dios los llevó a Babilonia, en el exilio, no más allá de Babilonia, a Babilonia. Ahora pregúntate, ¿cuántos años quedaron en Babilonia? 70 años. ¿Y luego qué pasó? El libro de Esdras, el Antiguo Testamento, documenta la forma que volvieron del exilio en Babilonia. Volvieron a Jerusalén. Se acabó el exilio. Reconstruyeron el templo. Estaban ahora en Jerusalén otra vez. Y uno podía pensar, bueno, como ya están en Jerusalén, ya tienen el templo, entonces el exilio se acabó. Y es lo que nosotros pensamos. Como gentiles que no conocemos muy bien la historia de Israel, pensamos que los judíos volvieron de Babilonia después de 70 años y se acabó el exilio. Pero hay ciertos detalles que es tiempo que entendamos, hermanos, para que realmente comprendamos bien el Nuevo Testamento. Y esta es la clave que hay que entender. Cuando Cristo vino hace 2000 años, el pueblo de Israel
pensaba que seguían todavía en el exilio. Ese era su criterio. Estamos todavía en el exilio. Pero uno se pregunta, pero si volvieron de Babilonia, ¿cómo que están en el exilio? Bueno, en primer lugar, los judíos del tiempo de Cristo pensaban que estaban todavía en el exilio porque aunque tenían el templo en Jerusalén, no estaba la gloria de Dios. El libro de Ezequiel documenta la gloria saliendo del templo antes de la conquista por los babilonios. Y luego Ezequiel ve la gloria volver al templo. Y los judíos volvieron de Babilonia, construyen el templo y están ahí esperando. ¿Y cuándo va a llegar la gloria? Y no llega la gloria. Y pasaron siglos y no llegó la gloria. Es más, cuando volvieron de Babilonia, lo que los judíos querían hacer era restablecer la dinastía davídica. Querían tener su rey davídico, pero nunca lo lograron. Primero estaban bajo los babilonios, luego estaban bajo los persas, luego estaban bajo los griegos y en tiempo de Cristo estaban bajo los romanos. El rey Herodes no era un rey davídico, era un rey pagano. Y los judíos que pensaban se dieron cuenta. Dios había prometido que íbamos a volver del exilio en Babilonia. Dios prometió que la gloria iba a volver. Dios prometió darnos un rey davídico y no se ha cumplido. Y los judíos en el tiempo de Cristo aplicaron el Salmo 137. ¿Conocemos el Salmo 137? Lo pueden mirar en su Biblia si quieren ahora. Es un salmo del exilio en Babilonia, donde los babilonios le dicen a los judíos en exilio: a ver, cántenos una canción de Sión. ¿Y qué respondieron los judíos en Babilonia? Dice el judío: colgamos nuestras arpas y rehusamos cantar. Rehusamos cantar. ¿Cómo podemos cantar al Señor en tierra de extraños? Y saben, hermanos, este detalle hay que tomar en cuenta. Cuando Cristo vino a la tierra hace 2000 años, en la sinagoga no se cantaba. No se cantaba en la sinagoga. En el templo en Jerusalén no había músicos. No había músicos. No se cantaba en el templo tampoco. Y la pregunta es: ¿por qué no? La respuesta era la siguiente: no podemos cantar en el templo porque estamos todavía en tierra de extraños. Estamos todavía en exilio. La gloria no ha llegado. El rey davídico no ha llegado. No somos independientes. Estamos bajo los romanos y no podemos cantar en tierra de extraños. Ahora, tienes que captar eso, ¿ya? Tienes que captar eso para entender algo dramático que Jesús dijo en Nazaret en Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas 4 para que entendamos que el Señor Jesús manejaba todo este pensamiento, ¿ya? Yo sé que nos cuesta a nosotros entender esto porque muy poco se predica de esta manera en la iglesia, ¿ya? Pero es importante entender mejor el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Todos, creo que si somos creyentes algunos años, todos conocemos este relato en Lucas capítulo 4. El Señor está empezando su ministerio, Él va a la sinagoga, le invitan, porque era la costumbre, le invitan a leer las Escrituras y dar un mensaje para el pueblo. Así que al Señor Jesús, versículo 17, Lucas 4, 17, se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, muy importante notar esto, hermanos, muy importante notar esto. ¿Qué capítulo de Isaías buscó el Señor? ¿Qué capítulo de Isaías?
Bueno, Lucas no lo dice, pero la cita en los versículos 18 en adelante indican claramente de dónde el Señor está citando. El Señor está citando Isaías 61, ¿ok? Está citando el capítulo 61 de Isaías, que dice lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahora escuchen bien. El Señor está citando Isaías 61. Si miramos en nuestras Biblias a Isaías 61, vamos a darnos con una enorme sorpresa. En Isaías 61 no es el Mesías hablando, es el profeta Isaías hablando. Es Isaías que dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque el Espíritu me ha ungido a dar buenas nuevas. Ahora, ¿cuáles eran las buenas nuevas del profeta Isaías? El retorno del cautiverio en Babilonia. Es lo que le estaba anunciando. El retorno del cautiverio en Babilonia. Isaías lo está diciendo en capítulo 61. Pero el Señor cita esas palabras y miren lo que Él dice en versículo 20. Lucas 4, versículo 20. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y la gente esperando a ver qué iba a decir el Señor Jesús acerca de Isaías, Babilonia y todo lo demás. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta profecía. Oye, Señor, ¿cómo que está diciendo hoy se ha cumplido? Si es Isaías que está hablando, y los judíos hace más de 500 años habían vuelto ya de Babilonia a Jerusalén. Ya se cumplió Isaías 61, cuando volvieron de Babilonia. Pero Cristo dice, recién se va a cumplir hoy. Lo que el Señor está diciendo es lo siguiente: ustedes, los judíos, ¿cuál es el problema? Dice el Señor, el problema no es que fueron llevados a Babilonia, ese no es el problema. El problema es que fueron llevados más allá de Babilonia. El exilio no era Babilonia. Ese lugar quedaron 70 años y volvieron. Había un exilio más allá de Babilonia, un exilio espiritual, idolatría en sus corazones. Y el Señor, me imagino que continúa hablando diciendo: ustedes, sus antepasados, volvieron de Babilonia, pero ¿dónde está la gloria del templo? ¿Dónde está el rey davídico? ¿Dónde está la salvación de Jehová? No ha llegado, dice el Señor, no ha llegado, porque recién ahora va a llegar. Yo voy a cumplir esta profecía. Yo he venido para salvarles, no de Babilonia. Yo he venido para salvarles del exilio más allá de Babilonia, que ha durado todavía hasta el día de hoy. Interesante, ¿no? Cambia totalmente nuestro concepto del Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo. Pero ¿a dónde está yendo Esteban aquí en Hechos 7? ¿A dónde está yendo Esteban? Lo que Esteban quiere llegar es a lo siguiente. Cuando Moisés quiso sacarlos de Egipto, del exilio en Egipto, entre comillas, este gran Moisés, ustedes no creyeron en Moisés. Le dieron las espaldas a Moisés y se volvieron a la idolatría. Años después, estando ya en la tierra prometida, ustedes por siglos cometieron idolatría, igual que durante el Éxodo. Y al final dice Dios,
ante tanta idolatría, los envió otra vez al exilio. No a Egipto, ahora a Babilonia. Lo que Dios quería era que en Babilonia se curaran de la idolatría. Volvieron de Babilonia a Jerusalén. La idolatría seguía en su corazón. La idolatría seguía en su corazón. La falta de fe en Dios. La falta de reverencia a Dios. Los libros de Ageo, Zacarías, Malaquías ponen en claro que aunque el pueblo había vuelto de Babilonia, no habían cambiado para nada. Y Malaquías termina diciendo, un día va a venir el Mesías para que por fin los salven del Egipto, del exilio, de más allá de Babilonia. El Mesías lo va a hacer, uno mayor que Moisés. El ángel del pacto va a venir. Él los va a salvar del exilio de más allá de Babilonia. Y vino el Mesías, el segundo Moisés. Uno mayor que Moisés. Y la pregunta es, ¿qué hizo Israel con el Mesías? Igual que hicieron con Moisés. Lo rechazaron. Peor, lo mataron al Mesías. Y Esteban está diciendo estas cosas al Sanedrín judío para que reflexionen. Esteban está diciendo, ustedes me acusan a mí de hablar mal de Moisés. Nuestros antepasados hablaron mal de Moisés. Y Moisés dijo, uno mayor que Moisés va a venir. Y ustedes lo mataron al Mesías. Así que no me vengan a mí, dice Esteban, no me vengan a mí acusando de cosas así. Ustedes son el problema. Porque el Mesías vino a ustedes en su desierto. En su desierto. El Mesías quiso salvarles del desierto. Y no quisieron. Y lo crucificaron. ¿Por qué? Porque tienen sus ideas de lo que ustedes querían. Ahora esta mañana lo podemos dejar ahí, ¿no es cierto? Una lección de historia. Pero no podemos. En una prédica, no podemos dejarlo ahí. La pregunta es, ¿qué tiene que ver con nosotros? Y hermanos, tiene todo que ver con nosotros. Porque el exilio más allá de Babilonia es el exilio del pecado. Y todo ser humano nace más allá de Babilonia, espiritualmente. Todo ser humano nace más allá de Babilonia. Y el Señor Jesús es el segundo Moisés, uno mayor que Moisés, que ha venido para salvarnos del pecado. Él tiene gran poder, ha hecho grandes cosas, ha entregado su vida por nosotros. Estamos en el desierto. ¿Qué vamos a hacer con el Mesías? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Qué vamos a hacer con el Mesías? Y cada uno sabe perfectamente bien qué estás haciendo con Cristo. Tú sabes, tu conciencia te indica claramente tu actitud hacia Cristo. O lo amas de todo corazón, o Cristo francamente es irrelevante para ti. En tu diario vivir, irrelevante. Puedes mencionar su nombre, puedes saber leer la Biblia, puedes hasta orar de vez en cuando, pero en tu diario vivir, te levantas en la mañana, sales al trabajo y Cristo no te interesa. No te interesa. Y estamos en el desierto. Y Cristo quiere salvarnos. Y nos comportamos igual que los judíos durante el Éxodo. Queremos volver a Egipto. Queremos la idolatría. Y no nos interesa Moisés. Y a nosotros no nos interesa Cristo.
porque Cristo exige cosas de nosotros. Cristo exige compromiso. Cristo exige que le amemos a Él más que cualquier otra cosa. Cristo exige que nuestras vidas estén comprometidas con Él. Cristo exige que cada día tomemos la cruz y sigamos en pos de Él para ser salvos. Y no queremos. Y si no queremos, nos va a pasar a nosotros lo que pasó a ese grueso de judíos que salieron de Egipto. Murieron en el desierto. Quedaron en el desierto. Nunca llegaron a la tierra prometida. Y cuando el Mesías vino para salvar a Israel, el Mesías anduvo haciendo tremendos milagros y la gente le aplaudía y la gente le seguía hasta que Cristo empezó a exigir cosas y se fueron. Y esos judíos también murieron en el desierto. Y el año 70, Dios envió a los romanos, acabó con el pueblo de Israel. Y por 2000 años Israel ha andado en el desierto porque rechazaron a su Mesías. Esta mañana la pregunta es muy personal. ¿Qué piensas de Cristo? ¿Qué es Cristo para ti? Honestamente. No salgas con palabras piadosas. No. Con tu mano en el pecho. ¿Qué significa Cristo para ti? Tu salvación depende de eso. Tu salvación eterna depende de eso. ¿Quieres quedar en el desierto? ¿Quieres morir en el desierto? Cuando hay una salvación disponible, lo que hay que hacer es valorar a Cristo y seguir a Cristo, y Él te salvará. Pero si no sigues a Cristo y no amas a Cristo, moriremos en el desierto. Y eso sería trágico, que no hemos aprendido de la historia de Israel. Y no hemos aprendido de la muerte de Cristo hace 2000 años. Y estamos en este exilio más allá de Babilonia. Y no queremos ser salvos. Eso es increíblemente triste. Y esta mañana que Dios toque nuestros corazones. Abra nuestros ojos para ver. Esto es serio. Estamos hablando de la salvación eterna. Y Cristo vino para salvarnos. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Él y seguirle de todo corazón. Vamos a orar. Padre amado, esta mañana tu palabra nos confronta, Señor. Es muy fácil leer las historias del Antiguo Testamento, leer de Cristo aquí en la tierra y constantemente, Padre, caemos en la trampa de pensar, yo jamás sería así. Y la verdad es que muchos somos exactamente así. Y terminaremos muriendo en el desierto. Porque Cristo no es supremo en nuestras vidas. Padre, tú lo enviaste. Este gran Cristo lo enviaste a vivir aquí en la tierra, a encarnarse y a entregar su vida por nosotros. Y la pregunta ahora es, ¿qué pensamos de Cristo? Padre, pido que tú nos ayudes a tener una gran fe en el Señor. Una fe que se muestra en obediencia, en sometimiento, en seguimiento al Señor. Y Padre, pido que tú nos hables de todo corazón esta mañana para nuestro bien espiritual. En el nombre del Señor Jesús. Amén.